Hola gente de YouTube, espero que la estén pasando bien. Hoy les traigo un video sobre los 10 dictadores más crueles de la historia parte 1. A lo largo de la historia de la humanidad, se han producido algunos gobernantes que utilizan el miedo y el terror para hacerse con el control de su pueblo. Ellos gobiernan con puño de hierro y una sed implacable de poder y reconocimiento. Por desgracia para la sociedad no había demasiados para que todos ellos caben en la lista, así que aquí es lo peor de lo peor. 1. Adolf Hitler. Nacido en Austria en 1889, en sus primeros años trabajó como pintor antes de convertirse en un soldado de Baviera en 1914. Después de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en miembro del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, nazi, del partido, y en 1921 se convirtió en el presidente. Con la hiperinflación, caos político y la posibilidad de un régimen comunista que pasó a hacer de la guerra, Hitler ofreció soluciones y tomó el control de un gobierno de coalición en 1933, y más tarde se le dio poderes dictatoriales. Al comienzo de su Tercer Reich, que asesinó a la oposición política y acosó a naciones más pequeñas para que le diera la tierra. Comenzó la Segunda Guerra Mundial cuando alineados con la URSS invadió Polonia. Su necesidad de que el expansionismo de Alemania le llevó a atacar o intimidar a Austria, Checoslovaquia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Yugoslavia, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, los Países Bajos, Bélgica y, finalmente, su aliado, Rusia. Impulsado por sus puntos de vista antisemita, Hitler trató de crear una raza aria perfecta mediante la eliminación de judíos. Se quitaron a los judíos el derecho a ser parte de la sociedad y crear campos de concentración, donde eran brutalmente utilizados como mano de obra esclava, gaseados o fusilados. El Holocausto es una de las peores atrocidades en la historia de la humanidad, y que mató a más de 6 millones de judíos y millones de romaníes, gitanos, los comunistas, los líderes políticos e intelectuales. Frente a la derrota, Hitler y su esposa Eva Braun se suicidan el 30 de abril de 1945. 2. Joseph Stalin. Nacido en 1894, por primera vez dirigió su atención a los estudios teológicos antes de convertirse al marxismo y unirse al Partido Socialdemócrata. Se abrió al poder fue empujando a sus rivales y antiguos aliados, llegando a ser el dictador de la URSS. En 1928 comenzó sus planes quinquenales, agresivos programas industriales y agrícolas, que dejó a miles de campesinos muertos, así como deshacerse de su oposición política a través del ensayo de purga y ejecución secreto. Esta era una parte de la Gran Purga que fue dirigido a los miembros del Partido Comunista que fueron acusados de sabotaje, el terrorismo y la traición, y en este momento también fue la deportación de las minorías étnicas. Comenzó la Segunda Guerra Mundial, alió con la Alemania nazi de Hitler, pero cuando se volvió hacia él, tomó el control de los militares y del lado de Gran Bretaña y Estados Unidos. Después de la guerra, que consolidó su poder en la Unión Soviética contra las amenazas del capitalismo. Se convirtió en paranoia en sus últimos años, que le llevó a perseguir a sus más cercanos colaboradores. Stalin murió en 1953 de una hemorragia cerebral, y después de su muerte, Nikita Khrushchev y otros líderes soviéticos lo acusó de la tiranía, el terror, la falsificación de la historia y la autoglorificación, en un período llamado de la desestabilización. 3. Mao Zedong. Comúnmente conocido como presidente de Mao, comenzó su carrera como soldado durante la Revolución de 1911, tras lo cual regresó a la escuela. En 1921 asistió al Congreso Nacional del Partido Comunista de China, y en 1923 fue elegido como comisario del Comité Central. En 1931 fue elegido como presidente de la República Soviética de China, y en 1934 dirigió el Ejército Rojo en la Larga Marcha que lo empujó a la vanguardia como el líder comunista más importante. Después de la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Guerra Civil, continuó su liderazgo de la República Popular de China Nueva. En un intento por revivir la economía china, Mao estableció el Gran Salto Adelante, un programa que favorece la industria sobre la agricultura. El resultado fue una hambruna que mató 20 y 30 millones de personas. El fracaso del Gran Salto Adelante de Mao llevó a ser sustituido como presidente del Consejo de Gobierno Central en 1959 por Liu Shaoqi, sin embargo se mantuvo el presidente de la parte comunista. Él reafirmó su poder en sus últimos años con la revolución cultural, que purgó toda la cultura capitalista y elitista. 4. Benito Mussolini, conocido por muchos como Il Duce, el líder. La carrera política de Mussolini comenzó en 1900, cuando se convirtió en miembro del Partido Socialista.
Después de servir en la Primera Guerra Mundial, formó el Partido Nacional Fascista en 1919 y abogó por el nacionalismo agresivo y la restauración por la fuerza del orden, así como implacablemente opuestos comunistas y socialistas. Fue elegido a Parlamento en 1921 y al año siguiente envió fascistas a marchar sobre Roma y Mussolini fue concedida dirección conjunta con el rey Víctor Manuel III. Transformó a Italia en una dictadura, tomando el control total de todas las esferas de la vida política, social, económico y cultural, y ejecutado su oposición con la ayuda de la policía secreta y la milicia del partido fascista. A pesar de su desconfianza en Hitler, que se alineó con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, Mussolini presionado a adoptar una política de antisemitismo en Italia, que junto con las guerras anteriores contra Etiopía y España, llevó a la impopularidad generalizada. Fue despedido por el rey en 1943 y fue encarcelado hasta que fue rescatado por las tropas alemanas. Mientras trataba de escapar a Suiza en 1945, fue capturado por las tropas italianas partidista y le disparó. Su cuerpo, y los cuerpos de otros fascistas, fue objeto de dumping en el suelo de la Plaza Loreto de Milán, donde fue asesinado, le dieron patadas y escupido antes de ser colgados de ganchos de carne en una gasolinera y apedreado por los civiles. 5. Idi Amin comenzó su carrera militar como soldado raso del ejército británico en Uganda en 1946, Amin ascendió rápidamente en las filas. Después de las acusaciones de brutalidad, los británicos trataron de conseguir el primer ministro Obote para procesarlo en vano, y cuando Uganda se convirtió en una nación independiente, Amin Obote ayudó a crear los campamentos militares de entrenamiento. En 1971 dieron un golpe y se convirtió en el presidente de Uganda. Era un hombre carismático que inmediatamente ganó popularidad con la gente común, pero esto no duró mucho. Ordenó la ejecución de 600 soldados, que eran leales a Obote y purgados grupos étnicos enteros desde dentro de su ejército. Con 3 organismos de seguridad por separado, la Policía Militar, la Unidad de Seguridad Pública, SU, y el Centro Estatal de Investigación. Se consolidó el poder, dándoles el poder para arrestar y ejecutar a los ciudadanos y aprovechar las propiedades a su antojo. Durante su gobierno mató a entre 100.000 y 500.000 en su mayoría a ciudadanos inocentes, miles de torturados más y saqueado la hacienda de Uganda. Después de una guerra con Tanzania, se vio obligado a exiliarse primero en Libia, a continuación, en Arabia Saudita, donde murió de hipertensión e insuficiencia renal en 2003. Espero que les haya gustado, esperen la parte 2, no olviden suscribirse y darle manita arriba que eso me ayuda. Chao chao.